Un limpiador de motel ayudó a un huésped enfermo a las 3 de la mañana, sin saber que era un millonario huyendo de una boda forzada. Esto no es parte de tu trabajo, Julie. No te pagan para tocar puertas a esta hora. Julie estaba de pie en el mostrador de la oficina frontal del motel, tenuemente iluminada, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas detrás de ella. Su cabello estaba húmedo por revisar el perímetro, rizos pegados a su cuello. Miró al señor Curtis, el gerente envejecido cuyos ojos no se apartaban del diminuto televisor en el estante. Escuché que algo se rompió. Vidrio, tal vez, de la habitación 6. Curtis la desestimó con un suspiro, aún enfocado en el programa en blanco y negro parpadeante. Esa habitación pagó en efectivo. El huésped llegó tarde, solo. Probablemente dejó caer un vaso o una botella. No es nuestro problema. La voz de Julie era tranquila pero firme. Si alguien está enfermo o en problemas, pagan para que los dejen en paz, no para que los cuidemos. Este lugar sobrevive gracias a que no nos metemos en los asuntos de los demás. Julie dudó, luego, sin decir nada más, se giró hacia el estante de llaves detrás del escritorio. Tomó la de repuesto de la habitación 6 y salió a la lluvia. El motel se ubicaba al borde de un antiguo camino maderero en la zona rural de Oregón, escondido entre altos pinos y el olor a tierra húmeda. Alguna vez fue una parada animada para viajeros y amantes de la naturaleza, pero esos días habían quedado atrás. Ahora, era casi todo silencio, algún camionero ocasional y el constante susurro de la lluvia sobre el techo. Julie avanzó rápidamente por el pasillo cubierto, sus zapatillas chapoteando en charcos. Una bombilla parpadeante zumbaba sobre la habitación 6. Se detuvo, escuchando. Sin voces. Sin música. Solo el eco de algo roto, y un tipo de silencio que no parecía vacío. Parecía incorrecto. Tocó suavemente. Señor. Hola. Trabajo aquí, solo quiero asegurarme de que todo esté bien. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. Voy a entrar. Solo para revisar. La llave entró con facilidad. Abrió la puerta. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el débil resplandor azul de la televisión en silencio. El aire era denso con olor a tela mojada y algo más agudo, como sudor y metal. Una lámpara yacía rota en el suelo. Las sábanas estaban revueltas, echadas a un lado. Una bolsa deportiva se había volcado cerca del sillón, la ropa esparcida por la alfombra. Cerca del pie de la cama, un hombre yacía colapsado en el suelo. Julie entró rápidamente, con el corazón acelerado. Era joven, quizá entre 28 y 30 y tantos, cabello oscuro pegado a la frente por el sudor. Su camisa le adhería al pecho. Sus labios estaban pálidos, su piel enrojecida y húmeda. Se arrodilló junto a él, instintivamente llevando la mano a su frente. Ardía. Señor, dijo suavemente. ¿Puede oírme? Su cabeza se movió ligeramente, un quejido bajo escapó de su garganta, pero no abrió los ojos. Julie inspeccionó la habitación buscando pistas. La bolsa no ofrecía mucho, ropa de cambio, un teléfono roto, una botella de agua aplastada. En la mesita de noche, vio un pase de abordar, rasgado por la mitad. Destino, Newark a Portland. El nombre se había borrado por el agua. En el baño, encendió la luz. Un anillo de bodas de plata yacía al fondo del lavabo, tirado, rechazado. Una billetera estaba al lado, abierta pero vacía. Sin identificación. Sin tarjetas de crédito. Nada. Volvió al lado del hombre y le sacudió suavemente el hombro. Necesita ayuda. Puedo llamar a una ambulancia. Pero él gimió, apenas murmuró, no. Hospital. Su voz era seca, quebrada, como alguien que no había hablado en días. Julie sintió y comenzó a ayudarlo a subir a la cama. Sostuvo su peso lo mejor que pudo, con los brazos temblando al levantarlo del suelo. Era más pesado de lo que parecía, su cuerpo flojo por la fiebre. Cada respiración sonaba áspera, húmeda. El sonido de una infección abriéndose paso por sus pulmones. Lo había escuchado antes. En hospitales.
en los últimos días de su hermana. El sonido de un cuerpo demasiado cansado para seguir luchando. Lo acomodó en la cama, ajustó la almohada bajo su cabeza. Su rostro estaba pálido, brillante de sudor. Sus labios agrietados. La piel ardiente. Sus manos se movían de vez en cuando por la fiebre. Julie se apresuró. Apagó la televisión parpadeante y trajo el hervidor pequeño del vestíbulo. En 15 minutos, calentó una lata de sopa y humedeció un paño para su frente. El botiquín del motel era ridículo, principalmente curitas y aspirina vencida, pero logró bajarle la fiebre poco a poco. Le dio un poco de sopa en una taza y se la acercó a los labios. Él tragó lentamente, apenas consciente. Solo un poco, susurró. ¿La necesita? No preguntó su nombre. No le exigió explicaciones. Lo que fuera que lo había traído allí, el pase de abordar roto, el anillo descartado, sin identificación, no le concernía esa noche. Lo que importaba era esto: estaba enfermo. Y alguien tenía que ayudar. Después de cubrirlo con una manta y limpiarle la frente una última vez, dejó una nota en la mesita de noche: no tienes que hablar. Solo descansa. No estás solo. Cerró la puerta con cuidado tras de sí. El cuenco había sido lavado, colocado cuidadosamente en una bolsa de papel, y sobre él descansaba una nota doblada. En una caligrafía limpia y deliberada, se leían 5 palabras suaves: gracias por el silencio. Para el cuarto día, la fiebre había cedido. La respiración de Evan era más estable, menos entrecortada. El peso en su pecho seguía ahí, pero ya no parecía del todo físico. Afuera, la lluvia se había convertido en una suave neblina. El bosque de pinos que rodeaba el motel exhalaba con la paciencia silenciosa que solo el noroeste del Pacífico sabía guardar. Aquella mañana, Julie llamó suavemente a la puerta, con un suéter doblado en una mano y un termo de té caliente en la otra. Evan abrió lentamente, pero estaba de pie. Se veía mejor. Cansado, sí, pero ya no como un hombre ahogándose en su propio cuerpo. Hará frío en el bosque, dijo Julie, ofreciéndole el suéter. No es bonito, pero es cálido. Evan tomó el tejido verde boscoso y asintió. Gracias. Se lo puso con cuidado. Le quedaba suelto, con las mangas dobladas en los puños. ¿Es tuyo?, preguntó. Julie se encogió de hombros. Era de mi padre. Ahora vive en un cajón, la mayoría del tiempo. Evan miró más allá de ella, hacia los árboles. Me vendría bien un poco de aire fresco. Caminaron en silencio por el estrecho sendero detrás del motel, el bosque extendiéndose infinitamente en todas direcciones. El musgo colgaba de las ramas como encaje. La tierra bajo sus pies era blanda y húmeda, y el aire olía a hojas mojadas, cedro y savia de pino. Los pájaros cantaban a lo lejos, un canto suave, delicado. Ninguno habló por un largo rato. No hacía falta. En un pequeño claro, donde el sol apenas rompía las nubes, Evan se detuvo, dejando que el silencio lo envolviera. Este lugar es diferente. Julie lo miró de reojo. ¿Te refieres a tranquilo? Él asintió. Como si el mundo dejara de zumbar un momento. Siguieron caminando, sus pasos apagados sobre la tierra húmeda. Finalmente, llegaron a un arroyo poco profundo. Piedras sobresalían del agua como escalones. La corriente murmuraba suavemente, fluyendo cuesta abajo sin más destino que descender. Evan se quedó mirando el agua un momento. Luego habló, con voz baja: se suponía que me casaría la próxima semana. Julie no reaccionó. Se agachó junto al arroyo, dejando que sus dedos se deslizaran por el agua fría. No porque quisiera, continuó. Era un acuerdo. Mi familia, la suya, 2 compañías. Una fusión disfrazada de votos. Julie lo miró. ¿Y tú? No dije que no durante mucho tiempo. Parecía más fácil dejar que ocurriera, que provocar una tormenta. Los dedos de Julie se detuvieron en el agua. Pero las tormentas llegan de todos modos. Él la miró a los ojos. Sí. Llegan. El silencio que siguió no fue incómodo, solo lleno de cosas no dichas.
Julie se puso de pie, limpiando sus manos en los jeans. ¿Y ahora qué? ¿Seguirás huyendo para siempre? Evan soltó una leve risa. No lo sé. Tal vez deje de correr. Tal vez solo camine. Julie ladeó la cabeza. Aprender a elegir lo que da paz, en lugar de lo que da aprobación. Él asintió despacio, como si esas palabras le abrieran una puerta que no se había atrevido a nombrar. Emprendieron el regreso por otro sendero. Los árboles se cerraban suavemente a su alrededor. La niebla empezaba a espesarse. El camino cubierto de musgo se volvió resbaloso por momentos. Julie fue delante, cruzando de roca en roca un recodo del arroyo, pero su pie resbaló en una zona mojada. Tropezó hacia un lado, agitando los brazos para mantener el equilibrio. En un movimiento rápido, Evan se lanzó hacia ella. Su brazo rodeó su cintura, sosteniéndola antes de que pudiera caer. Se quedaron quietos, su cuerpo levemente apoyado contra el de él, el aliento atrapado a medias en su pecho. Julie se aferró instintivamente a su brazo, con el corazón acelerado. «Gracias», susurró, su voz más pequeña de lo esperado. Evan no la soltó enseguida. Su mano permaneció ahí, el tiempo justo para que el momento se estirara, frágil y claro. Sus miradas se cruzaron. La de él, tormentosa y buscando. La de ella, amplia y firme. En el susurro del bosque, el espacio entre ellos guardaba algo no dicho. No era romance, todavía no. No había música grandiosa. Ni declaraciones dramáticas. Solo reconocimiento. Dos personas, cada una herida por su pasado, de pie, firmes, en un lugar donde las palabras importaban menos que la presencia. Julie dio un paso atrás lentamente, quitándose una hoja del abrigo. «Estoy bien», dijo, su voz ligera, pero inestable. Evan no respondió. Solo asintió. Caminaron el resto del trayecto uno al lado del otro, el sonido del agua y el viento llenando el silencio. Para cuando regresaron al motel, el cielo ya se había oscurecido. Las luces del vestíbulo parpadearon al encenderse. Pero algo entre ellos había cambiado. Sutil. Invisible. Indiscutible. Y en ese nuevo espacio, algo había comenzado a crecer. No con ruido. Ni urgencia. Sino con profundidad. Julie estaba detrás del mostrador, ordenando llaves y cerrando la caja. La mayoría de las habitaciones estaban vacías. La quietud de la temporada baja se había asentado, y ella la recibía con gusto. Aunque esa noche, por alguna razón, se sentía un poco más pesada. Estaba limpiando el mostrador cuando el suave tintinear de la puerta principal resonó en la sala. Levantó la cabeza instintivamente. Una figura se encontraba justo dentro, enmarcada por la luz de la lámpara. Alto. Hombros rectos. Vestido con un suéter oscuro y jeans. Su cabello estaba húmedo por la niebla. Pero sus ojos, esos ojos, eran inconfundibles. El aliento de Julie se detuvo. Sus dedos se congelaron sobre el paño en sus manos. «Evan», dijo en voz baja. Él no habló de inmediato. Simplemente se quedó allí, con esa clase de quietud que parece deliberada, como si un movimiento en falso pudiera romper el momento. Entonces, con suavidad, no estaba seguro de si sería bienvenido. Julie parpadeó, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, sin saber si quería sonreír o llorar. «¿Estás aquí?» Evan dio un paso más cerca. «Estoy». Hubo silencio, denso, lleno de todo lo no dicho. «Pensé que debía darte las gracias», comenzó, su voz baja, firme otra vez. «Pero no por eso volví». Julie esperó, su rostro inexpresivo. Él la miró a los ojos. «He tenido de todo, dinero, poder, un hombre que abre puertas. Pero nunca tuve paz. No paz de verdad. No la clase de paz donde te sientas y tu respiración se siente como tuya». Su mirada no vaciló. «Hasta que te conocí». Julie inhaló lentamente. Las palabras cayeron como lluvia tras la sequía. Él metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña nota con motas de lavanda que ella una vez había dejado con su ropa doblada.
Estaba desgastada en los bordes, suave de tanto haber sido tocada. La he leído más veces de las que debería admitir, dijo, extendiéndola. No porque estuviera esperando hablar, sino porque me recordó que todavía hay personas en el mundo que dan, sin esperar nada a cambio. Necesitaba recordar eso antes de volver. Julie tomó la nota, sus dedos rozando los de él. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. Pero dentro, todo estaba en calma. No sé qué quieres que diga, susurró ella. Evan bajó la mirada, y luego volvió a alzarla. No espero nada. Sé que me fui, y sé lo que eso dice de quién era. Pero ya no estoy huyendo. No de una boda. No de mi nombre. Y no de ti. Se volvió hacia el pasillo y caminó unos pasos, deteniéndose frente a la puerta de la habitación 6. Su mano descansó sobre el pomo, familiar y ajeno al mismo tiempo. Volvió a mirarla. No sé si aún tienes espacio en tu corazón para alguien que desapareció sin decir adiós, pero si lo tienes, si aún queda lugar, me gustaría quedarme. Esta vez, a propósito. La garganta de Julie se tensó. Rodeó el mostrador, sus botas suaves sobre el suelo de madera. Caminó lentamente por el pasillo hacia él, con una expresión suave pero cautelosa. Cuando lo alcanzó, no miró la puerta, lo miró a él. No sé qué pasará ahora, susurró. Pero sí sé, que este lugar, la habitación 6, este bosque, este silencio, te cambiaron. Y lo veo. Él sostuvo su mirada, cada parte de él en calma. Y yo te veo a ti, añadió ella. Evan sonrió. No la sonrisa medida y ensayada que usaba en las fotos de revistas, sino algo más pequeño. Real. Julie sacó la llave de su bolsillo y abrió la puerta. Chirrió lentamente. El aire cálido los envolvió, familiar, con aroma a pino. Hogar. No dijo que sí. No dijo que no. Pero dejó la puerta abierta detrás de ella. Y eso, por ahora, fue suficiente. La habitación 6 se veía distinta ahora. Las mismas paredes. La misma ventana. Pero donde antes había silencio febril, ahora había calidez. Velas titilaban en el alféizar y en la mesita de noche, derramando luz suave sobre flores silvestres, helecho, brezo blanco y pequeñas violetas. Evan estaba en el umbral detrás de Julie, observándolo todo. La habitación donde una vez se había desmoronado, ahora brillaba con algo completo. Julie miró hacia atrás y sonrió. Entra. Él cruzó el umbral. Ella cerró la puerta tras él. La cama estaba prolijamente hecha, con una colcha cosida a mano doblada al pie. 2 platos de sopa humeaban sobre la mesita junto a la ventana. Se sentaron uno frente al otro. Cercanos, pero sin apuro. Afuera, el bosque susurraba. No hablaron de Manhattan. Ni de bodas, herencias o expectativas. Hablaron del bosque. Del zorro que Julie había visto cerca del arroyo. De cómo la luz cambiaba entre las ramas del pino al atardecer. Evan confesó que no había leído una novela en más de una década. Julie sonrió. Le contó cómo, de niña, prensaba hojas en cuadernos y hacía papel con tareas viejas. Lo hacía con su hermana, secándolo al sol. ¿Todavía lo haces?, preguntó Evan. A veces, respondió. Cuando el clima lo permite. Comieron despacio. La luz de las velas suavizaba la habitación. Evan la observaba más de lo que hablaba. Cuando terminaron el té y los tazones quedaron vacíos, él la miró y dijo en voz baja, no volví solo por paz, volví porque te encontré a ti. Los dedos de Julie se apretaron contra su taza. Tú me viste cuando yo no era nadie, añadió. Esa es la versión de mí que quiero que se quede. Ella miró por la ventana, donde las estrellas comenzaban a asomar entre las nubes. He aprendido, dijo, que a veces las personas se van porque no saben dónde pertenecen, y a veces regresan, no a un lugar, sino a una persona. Evan extendió la mano por la mesa y tomó suavemente la de ella. Eso fue suficiente. En las semanas siguientes, Evan se quedó. Reparó escaleras. Pintó el porche. Plantó lavanda cerca del vestíbulo. Pero más importante aún, escuchó.
Julie habló de sus viejos sueños. Y Evan preguntó cómo podían hacerlos realidad. Una mañana, regresó del pueblo con cajas, moldes para papel, tintes naturales, herramientas artesanales. Limpiaron el viejo cobertizo y lo convirtieron en un taller de papel. Olfateaba a cedro y a nuevos comienzos. Las manos de Julie a menudo estaban manchadas de tinta ahora. Su sonrisa fluía con más facilidad. Evan leía cada libro que ella le prestaba y le dejaba notas, escritas en su papel artesanal. El tiempo pasó. No con prisa, sino con riqueza. Y una tarde, mientras el sol bajaba, Julie volvió a la habitación 6. Abrió la ventana de par en par y se sentó en el escritorio donde Evan una vez escribió su nota de agradecimiento. Tomó una de sus hojas hechas a mano, suave y moteada con pétalos violetas, y escribió: a veces, la paz vive en el silencio, y se queda cuando la elegimos. Dobló el papel y lo dejó sobre el alféizar. Evan llegó un momento después, con té en mano y alegría silenciosa en los ojos. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre los árboles, se sentaron juntos. Ya no eran dos personas que se habían salvado mutuamente. Eran dos que habían elegido quedarse. Gracias por acompañarnos en esta historia suave y sanadora, de valor en silencio, conexión inesperada y ese tipo de amor que no necesita grandes gestos, solo presencia. El viaje de Julie y Evan nos recuerda que a veces, los cambios más poderosos no ocurren con ruido, sino en la quietud. Que la paz no es algo que se encuentra, es algo que se elige. Y que el amor, en su forma más verdadera, comienza cuando nos vemos con claridad, sin pedir nada a cambio. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra familia de narradores. Suscríbete a Historias que tocan el alma para más relatos que sanan, inspiran y nos recuerdan la belleza silenciosa de la bondad cotidiana. No olvides activar las notificaciones, dejarnos un comentario y compartir este video con alguien que cree en las segundas oportunidades. Hasta la próxima, mantente suave, mantente esperanzado, y recuerda, a veces, la paz vive en el silencio, y se queda cuando la elegimos.